Esta semana Dios puso en mi corazón una palabra que me bendijo y que le va a bendecir a usted también. Estoy seguro que esta palabra le va a bendecir. Abra su Biblia en el segundo libro de Reyes, capítulo 5. Y para iniciar vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 3. We're going to be seeing the second book of Kings, chapter 5, verses 1 through 3. Hoy le voy a compartir la estrategia para tu milagro y me va a entender el título más adelantito. Por lo pronto leemos. Dice Naamán, no se olvide ese nombre, Naamán, general del ejército del rey de Siria. ¿Quién era Naamán? A ver, ¿se les acabó el aire? ¿Quién era Naamán? Ándele. Era varón grande delante de su señor. Oiga las características de este hombre. Y lo tenían en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, ¿pero qué? Leproso. Naaman was commander of the army of the king of Aram. He was a great man in the sight of his master and highly regarded because through him the Lord had given victory to Aram. He was a valiant soldier, but he had leprosy. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Now bands of raiders from Aram had gone out and had taken captive a young girl from Israel, and she served Naaman's wife. Esta muchacha dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. She said to her mistress, if only my master would see the prophet who is in Samaria, he would cure him of his leprosy. Cierra tus ojos y pídele al Espíritu Santo que te hable, que te enseñe esta mañana. Padre, en esta hora estamos dispuestos, estamos disponibles para escuchar tu palabra. Abrimos nuestro corazón. Espíritu Santo, que seas tú el que ilumine nuestra mente, nuestro espíritu, Señor, para que esta palabra pueda ser una realidad en nuestras vidas, Señor, y lo que estamos esperando del cielo y de tu mano lo podamos recibir, Señor, en estos días, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a la palabra de Dios, que es viva y que es eficaz. A lo mejor no hubo barbacoa esta mañana, pero dale un fuerte aplauso al Señor, por favor, a la palabra de Dios. Anímese, el Señor está en este lugar y hay una palabra linda para nuestros corazones. Amén. La estrategia para tu milagro es la enseñanza o la palabra de este día. Today's word is the strategy to your miracle. Todos los que estamos aquí, o me atrevo a decir, todas las personas en el mundo necesitan un milagro o necesitan algo de Dios. Everybody who's in this place, and I can even say that everybody around the world needs a miracle from God. Creo que todos en alguna manera, urgente, no urgente, por mucho tiempo, algo inmediato, pero estamos esperando algo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? I believe that everybody urgently or just waiting for a long time need a miracle from God. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir, yo estoy esperando algo de Dios? How many can say I'm waiting for something from God? Un milagro, una respuesta, algo que Dios haga en nuestra vida. A miracle and answer, something for God to do something in our lives. No hay persona que no necesite algo de Dios. There is no person that doesn't need anything from God. El año pasado, un hombre de negocios me llamó Last year, a businessman called me. y me dice, pastor, le estoy llamando porque quisiera que usted fuera a nuestras oficinas, que fuera a nuestras casas y orara por la bendición de Dios. And he said, Pastor, I'm calling you because I'm asking if you could please pray over our houses and our businesses so that God can bless us. Cuando yo llego a esas oficinas,
excelentes. When I reach those offices, they're excellent. Y las casas no se diga. And the houses didn't have words to explain. Una de ellas tenía una cochera para 6 autos, One of them had a garage for 6 cars, la otra para 4 autos, another one for 4 cars. piscinas, They had pools. cancha de tenis They even had tennis courts y una hermosa vista. and a beautiful view. Y cuando estás ahí, tú dices, ¿qué le puede faltar a esta gente? And when you're there, you're asking, what could these people be lacking? Cuando llego a una de sus casas, When I reach one of their houses, yo puedo percibir una necesidad I can perceive a necessity. que ellos no habían dicho. Ellos solamente pedían la oración por bendición. I could perceive a necessity that they hadn't mentioned. They only asked for a prayer of blessing. Cuando estoy en la puerta de esa casa, When I'm at the door of that yo house, puedo saber que ahí hay una necesidad. I can feel that there's a necessity Y there. les digo, antes de orar por la bendición de Dios, Dios me muestra una necesidad. No sé si la quieren compartir. And before I start praying, I tell them, before praying for a blessing, is there any necessities? I don't know if you want to share it. Obviamente no se esperaban que Dios mostrara esto. They didn't expect for God to show me this. Y se empiezan a ver si hablaban o no hablaban. And they were looking at each other to see if maybe they should speak. Finalmente uno de ellos se animó y dice, nuestra hija ha tenido 4 abortos en 2 años. One of them got the courage to say that their daughter had had 4 abortions in 1 year. No ha podido tener bebés. She couldn't have babies. Esas personas que yo creía que no necesitaban nada, Those people that I thought didn't need anything, en lo profundo de su corazón tenían una gran necesidad, in the deepest of their hearts, they had a necessity. que ni los bienes materiales podían satisfacer la tristeza y sanar la tristeza de sus corazones. That no material good could get the sadness out of their hearts. Todos necesitamos algo de Dios. We all need something from God. Siempre, siempre estaremos necesitando algo de Dios. We will always be needing something from God. Acabamos de levantar nuestra mano y decir, yo necesito algo de Dios. We just raised our hand and we said we need something from God. En mi estudio de la palabra de Dios en estos años, As I study the Bible these years, aprendí algo muy importante, I have learned something very important. que todo milagro, That every miracle, escucha esto, todo milagro necesita la colaboración de las personas. needs the collaboration of people. Todo milagro necesita la colaboración tuya y mía. A miracle needs collaboration from you and I. En todo milagro en la escritura tú ves al hombre trabajando por Dios, con Dios, perdón, al hombre trabajando con Dios para que ese milagro se realice. In every miracle, you see men working alongside with God so that miracle can happen. Así es que necesitamos una estrategia. Therefore, you see, we need a strategy. No es solamente hacer una oración, It is not just about praying, levantar las manos to raise our hands, y va a venir el milagro. and the miracle will come. It's not like that. Necesitamos una estrategia, necesitamos dar pasos para que ese milagro se realice. We need a strategy. We need to take steps so that that miracle can come true. Dile al que está a tu lado, si necesitas un milagro, Tell somebody if you need a miracle, necesitas trabajar con Dios. you need to work with God. Ahora devuélvesela. And now the other person. Si necesitas un milagro o si necesitamos un milagro, necesitamos trabajar con Dios. If we need a miracle, we need to work with God. Dios hace, esto lo voy a repetir yo creo que siempre. Dios hace milagros, no hace magia. I'm going to repeat this always. God makes miracles. He doesn't do magic. Muchos cristianos se confunden A lot of Christians are y creen confused. en un Dios mágico, no milagroso. They believe in a magical God, not a miracle God. Dios hace milagros. God does miracles. Aunque Dios puede hacer y crear lo que Él quiera, Even though God can do and create what He aunque wants, Dios puede quitar y destruir lo que Él quiera, even though God can take or y destroy en what el He wants, momento que Él quiera, and in the moment He wants, también hay una regla y la puedo ver en la Biblia. there's also a line. I can see it in the Todo Bible. milagro es un proceso. Every miracle is a process. Todo milagro requiere tiempo. Every miracle requires time. Dios no nos va a dar, aunque Él lo puede hacer, Él no nos va a dar las cosas sin nosotros hacer nada. God is not going to give us anything, even though He can do it without us doing anything. Porque como aprendimos en el mes de junio, Dios es un padre bueno, amoroso, pero que también nos enseña. As we learned in the month of June, He is a loving Father, but He also teaches us. Así es que Dios quiere entrenar a sus hijos y está entrenando a sus hijos en el asunto de la fe. God is training His children in the situation of faith.
Así como decíamos en el mes pasado, a tu hijo le hace mal que le des todo lo que él quiere. As we said in the month of June, it is best En for el you to give your momento que child él everything quiere. on the moment that he wants. A nosotros nos hace daño si Dios nos daría todo lo que nosotros le pedimos y nos lo diera en el momento. It would also be bad for us if God gave us everything we wanted at the moment we wanted it. La historia de Naamán es una historia muy interesante, The story of Naaman is very interesting porque yo puedo ver cómo Dios trabaja de la mano del hombre para realizar un milagro. because I can see how God is working alongside with men to realize a Cómo miracle. Dios trabaja con sus hijos para darnos lo que necesitamos. How God works with his children so that he can give us what we need. Inicia la lectura diciendo que Naamán era un hombre muy importante. Scripture begins by saying that Naaman was a very important man. Era un general del ejército sirio. He was a general of the Syrian army. Era un hombre que había sido clave He was a key person y usado por Dios and used by God para que Siria alcanzara algunas victorias. so that Syria can be victorious in some areas. Esto quiere decir que Naamán conocía a Dios. That means that Naaman knew God. Naamán sabía de Dios. Naaman knew about God. Siria no tenía nada que ver con Israel. Siria era un país vecino, una ciudad vecina. Syria was not part of Israel. There was just a neighboring city of Israel. Sin embargo, Naamán conocía de Dios But we can see Naaman knew God, y Dios le había ayudado en algunas victorias. and God had helped him in some victories. Y este hombre empezó a padecer una terrible enfermedad llamada lepra. And this man began to face a very terrible illness called leprosy. Lepra es una infección en la piel Leprosy is an infection of the skin que si no se trata, que si no se cuida, that if it is not treated or taken care of, se va secando la piel, the skin begins to dry. luego se va secando la carne juntamente con los nervios. Then the flesh and the nerves begin to dry. El órgano donde está la lepra se paraliza, pierde la movilidad, The organ where the leprosy is located begins to get paralyzed. se puede regar por todo el cuerpo It can be spread throughout the body. y en algún momento esa persona llegará a la muerte. And at some point, that person could die. Así es que no era cualquier enfermedad, era una enfermedad de cuidado. It wasn't just any illness, it was a very serious illness. Y Naamán padeció esa enfermedad. And Naaman was facing this illness. Sin embargo, un momento But an instance de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, le devolvió la sanidad. Levanta tu mano y di conmigo: un momento de su One presencia, moment in un His momento de su gloria, una instrucción glory. para mi vida me puede traer el milagro. ¿Cuántos dicen amén? One instruction in my Un life momento. can bring me a Dale un miracle in my aplauso al life. Señor. Vino la intervención de Dios y en un momento Naamán recibió su The milagro. intervention came from God, and in one moment, Naaman was healed. Dios lo restauró. God had restored him. Dios le cambió la piel God changed his skin en un momento. in one moment. Sin embargo, fue un proceso, But we can see it was a process. fue una estrategia It was a strategy. humana, Human, pero en esa estrategia humana Dios estaba trabajando en todo. but in that human strategy, God was working. Tu milagro vendrá Your miracle will come el día que tengas una estrategia. the day that you have a strategy. Tu respuesta vendrá Your answer will come el día que tengas un plan. the day that you have a plan. Porque la fe es activa, no pasiva. Because faith is active, Diga not conmigo, passive. la fe es activa, Faith is active. no pasiva. It is not passive. Así es que esta mañana vamos a ver cuál fue la estrategia para el milagro de Naamán. This morning we're going to see what was the strategy used so that Naaman can receive his miracle. Yo puedo ver en esta estrategia I can see in the strategy, y va a ser aprendizaje para nosotros que estamos esperando algo de Dios. and it's going to be a lesson for us who are waiting in God. Estar conscientes del cambio. We need to be cautious or aware of the change. Esa es la primera. Segunda, tener un plan. We need to have a plan. Y tercero, esperar el tiempo. And the third is to have to wait. Son esas tres cosas que yo puedo ver y que les voy a compartir esta mañana, porque todo milagro necesita una estrategia. These are the three things that I can see because each miracle requires a strategy. La primera cosa, The first thing, tenemos que estar conscientes del cambio. we need to be aware of the change. En el versículo 1 leímos,
Verse 1, we read que Naamán era un hombre importante, that Naaman was an important man. era un hombre apreciado por el rey, He was appreciated by the king. era un general del He ejército was the general of the army. y era un hombre usado por Dios. And it was a man used by God. Pero, y me llama la atención como la Biblia dice, pero leproso. But it causes my attention when the Bible says, but he had leprosy. Hermanos, este hombre tenía una buena vida. This man had a good life. Estoy seguro que muchos querían la vida de Naamán, I'm sure that a lot of people wanted his life. apreciado por el rey, He was appreciated by the king. importante en la comunidad. He was important in the community. Dios lo había usado para darle victorias a Siria. God had given him a lot of victories to Yo me Syria through him. imagino la admiración que tenía ese hombre de parte de su comunidad, de los que le rodeaban. I can imagine the admiration that the community had for this man. Pero empezó a padecer esta terrible enfermedad. But he began to face this horrible illness. En un momento algo cambió. In one moment, something changed. Todas las personas debemos de estar conscientes de los cambios que vienen a nuestra vida. All of us need to be aware of the changes that are coming into our lives. Hermanos, todo está cambiando todo el tiempo. Everything is changing all of the time. Todo cambia en la vida. Everything changes in life. Lo único seguro en la vida es el cambio. The only thing that is certain in life is change. Pero nunca pensamos en esto. Estamos en medio del cambio, pero no estamos pensando que estamos cambiando. We never think about this. We are in the middle of the change, but we never think that we Y me are voy a changing. tomar un tiempo precisamente porque nunca pensamos en los cambios y en el cambio I'm going to take time because we're never thinking of the que change está experimentando la vida, nuestra vida. that we are facing in life. Me voy a tomar un tiempo para hablarte de 4 tipos de cambios que enfrentamos todas las personas. I'm going to go deep into 4 different changes that we all face throughout life. Nadie está exento de estos cambios. Nobody is exempt from these changes. El primero The first one es el que nos sucede a nosotros. is the first change that we experience. Son esas cosas que de repente llegan a nuestra vida y cambian, tienen que cambiar el rumbo de la vida. It's those things that suddenly reach our life and they change the way our life is. El trabajo se acaba, The work ends, el matrimonio se transforma. marriage transforms and changes. ¿Oyeron los matrimonios que están acá? Did you hear people that are in Yo le marriage? invito que si no ha asistido a las reuniones de matrimonios, vayan. I invite you to go to the marriage events. Ahí estamos ayudando con pequeñas charlas, pequeñas reflexiones, ayudamos a los matrimonios a enfrentar los cambios. With small talks, with small lessons, we are helping marriages to change. El matrimonio cambia. Marriage changes. Mi esposa da un ejemplo y dice, My wife gives an example and says, a veces las mujeres les dicen a los hombres, ya no eres el mismo, como cuando nos casamos o cuando éramos novios. my wife says that sometimes we tell our men, you're not the same one when we first got No married. levante when la we mano, first pero ¿cuántas dated." mujeres le han dicho eso a su esposo? How many No levante la women mano. have said that to your husband? ¿O cuántas veces ha oído a su mamá o a la vecina o a algún familiar decir eso de su marido? Or how many times have you heard other people say this about your husband? Y dice mi esposa, pues claro que no somos los mismos. And she says, of course we're not the same. Ya pasaron 20 años, 20 years have passed. ya pasaron 5 años, 5 years have passed. ya no somos los mismos. We're not the same. Cambió nuestra mentalidad, Our mentality cambiaron changes. nuestros Our pensamientos, thoughts change. cambiaron nuestras Our prioridades. priorities change. Y muchas veces no sabemos cómo trabajar con los cambios en nuestra vida. And sometimes we don't know how to deal with the changes in life. Entonces los cambios que nos suceden, el trabajo se acaba, el matrimonio se transforma, a veces nos tenemos que cambiar de casa, nos tenemos que cambiar del lugar donde hemos vivido a lo mejor por muchos años. We face a lot of changes. We can even move from the house where we have lived for many years. La familia cambia. The family changes. Señoras y señores, Ladies and parejas gentlemen, casadas, People that un are día married. los hijos se van a ir. One day your children will leave. ¿Y qué vas a hacer? And what are you going to do? Es cuando más divorcios hay. That is when more Y divorces no happen. divorcios físicos, divorcios emocionales. And this is not physical divorce. El this is viejo se va a emotional dormir a divorce. una recámara y la vieja a otra, perdón, sleep la in señora, la different- esposa. You sleep in different bedrooms.
¿Por qué? Porque no sabemos trabajar con los cambios, no supimos que venía ese cambio, o no nos dimos cuenta en qué momento vino ese cambio. Because we were not being able to see when those changes were happening. Entonces, primer tipo de transformación, de cambio que hay en nuestra vida, lo que nos sucede a nosotros. The first change is what happens to us. El segundo, lo que sucede alrededor de nosotros. Diga conmigo, lo que sucede alrededor mío. What happens around us. Siempre está cambiando lo que sucede alrededor nuestro. What's happening around us is always changing. El gobierno, Government, la the economía, economy, la pandemia, ¿cuántos cambios trajo? the pandemic brought a lot of changes. Ya no es lo mismo de la pandemia para acá, todo cambió. From that pandemic, everything's changed. It's not the Nuevos same. negocios, New businesses, nuevas new tecnologías. technologies. Los cambios que está trayendo la tecnología es It impresionante. is amazing all the changes that technology Y is muchas bringing. veces no sabemos. And a lot of Y times we don't aparece even en know. el teléfono ahí un circulito azul y dices, ay, mejor no le pico. And then you see a Es little la circle. inteligencia artificial. ¿Qué tal si me muerde? What if it's artificial intelligence? No sé a quién le dije, pero las alabanzas que hace la inteligencia artificial están buenas. I don't know who I told, but the AI is doing some Y great worship nosotros, Luis, songs. cantando aquí lo mismo. And we're still singing the same. Pero esas canciones están buenas. But those songs are really good. Estaba oyendo a una persona que hasta se pelea con la inteligencia artificial I was listening to somebody that was even fighting for the AI. y lo pone en vivo And he puts it on live. y dice, mira cómo me peleo con esta máquina. Look at me while I fight with this Y machine. le empieza a hablar y le dice, necesito que me des unos dibujos para que mis hijos, no recuerdo qué tipo de dibujos, unos dibujos para que mis hijos coloreen en la casa. He was telling AI to get him some pictures so that his kids can color. Y está ahí, esperando 5 minutos. And he's waiting there for 10 5 minutes, minutos. 10 minutes. A los 15 minutos le dice, ¿qué pasó con lo que te pedí? 15 minutes, he says, what happened with what I asked you for? Y le contesta la inteligencia artificial, estoy trabajando en eso que me estás pidiendo, dame un tiempo más. And the AI tells him, I'm working on what you requested. Give me Pasan some otros time. 15 minutos y no se los da. Another 15 minutes pass and it Y doesn't le vuelve a happen. decir este hombre, And this man tells pues him, no que eres tan inteligente, I thought you were so ya smart. me hiciste perder media hora de mi tiempo, mis hijos aquí no los aguanto, ¿qué está pasando contigo? He tells him, I thought you were so smart. You're taking so long. Regañando y peleándose con la inteligencia artificial. He's fighting back and forth with AI. Pero vea, ¿cuándo hubiéramos imaginado eso? When would we have imagined this? Y muchos no sabemos trabajar con esos cambios, And some of us don't know how to work with those pero ya changes. estamos ahí. But we are already there. Lo que pasa alrededor nuestro. What is happening around us? Primero, lo que nos sucede a nosotros. First, what happens in us? Lo que pasa alrededor nuestro. The second is what happens around us. Tercero, lo que pasa dentro de nosotros. The third thing is what happens inside of us. Siempre está cambiando. Something is always changing. Yo siempre digo, y me siento muy contento y muy orgulloso, y digo, tenemos una iglesia joven. I always say, and I'm very Uy, yo proud to pensé say, que iba a we have aplaudir, a young aventar los church. cohetes de anoche si le quedó uno por ahí. A ver. Haga de cuenta que no lo oyó. Yo siempre me siento orgulloso y le digo a las personas, tenemos una iglesia joven. Ándele. I always say I have a young church. Ojo, los de acá se sienten más jóvenes que los de acá, ¿eh? Yo no sé si se desveló usted mucho anoche o qué pasó. Pero, como Naamán, ¿no? Pero But look like Naaman, el tiempo avanza. but time advances. Y cada día And every day, nos hacemos no más viejos, we don't get more life. sabios. We become more wise. Pero yo quiero decirle algo. But I do want to tell you something. Yo ya no me atrevo a brincar de la tapa de mi camioneta. I don't dare jump from the back of my truck into the floor Porque yo siento que las rodillas no me van a dar. because I don't think my knees will work. Ni le he calado. And I haven't even tried it. Y vaya que me siento joven y me siento con fuerzas y todavía tengo mucho camino que recorrer y muchas cosas que hacer, pero hay cositas que yo digo, ya pasaron los años. And even though I feel so young, there's Ya things that hubo I say, cambios dentro de nosotros. there's another change inside of La us. edad avanza.
age advances. Y con la edad llegan algunos achaques. And with that, some challenges No voy a come. preguntar cuántos achacosos hay acá porque estoy diciendo que tenemos una iglesia joven. Pero los achaques llegan. But some Las challenges do molestias come. llegan. Some bothersome things come. Vamos cambiando nuestras costumbres We're changing con la edad. our Vamos habits. van cambiando nuestras emociones. Our emotions change. Son cambios, a veces son cambios muy impresionantes, muy fuertes dentro de nosotros. Y aunque los estamos experimentando, no hacemos nada, los ignoramos. There's changes with our emotions that are so strong, and even though we're experiencing, we don't do nothing about it. We ignore it. Pero te voy a hablar del cambio más importante. But I'm going to tell you about the change that is more important. El cambio que nosotros mismos provocamos. The change that we ourselves provoke. ¿Qué te quiero decir con esto? What do I want to tell you with this? Lo que yo voy a hacer What I'm going to do con A, B y C. with A, B, and C. Gracias por ponérmelo en la pantalla en ese orden. Lo que yo voy a hacer con los otros cambios que estoy experimentando. What I'm going to do with these other changes that I'm experiencing, Ese es el cambio que yo mismo provoco. that is the change that I provoke. En los cambios, cuando estoy envuelto en los cambios, When I'm involved in the changes, ¿yo soy proactivo o soy reactivo? am I proactive or am I reactive? ¿Cuál es la diferencia? What is the difference? Si yo soy reactivo, va a venir el cambio y yo solamente voy a reaccionar. If I am reactive, the change comes and I'm only going to Y react. como el cambio me llegó de repente, Since it was so o sudden, de repente abrí mis ojos y todo estaba cambiando, I opened my eyes and everything was changing. entonces cuando yo soy reactivo me quejo, When I'm reactive, I complain. me frustro, I get frustrated. me enojo, I get mad. porque solamente estoy reaccionando al cambio. Because I'm only reacting to the change. Pero hay otra forma But there's de another way. enfrentar los cambios y ser proactivos. Diga conmigo, proactivos. Say proactive. Diga conmigo, ¿cómo se come eso, pastor? How do you eat that, Pastor? ¿Cómo yo soy proactivo? How can I be proactive? ¿Qué voy a hacer What am I going to do para poder enfrentar estos cambios, so I can face these changes, poder sobrepasar los so I cambios can overcome the changes, y tener una vida bendecida y and to victoriosa? have a blessed life? Eso es ser proactivo. That is to be proactive. Yo le pregunto y contéstese usted solito. I ask you and answer yourself. Frente a los cambios, ¿usted es reactivo o proactivo? Are you reactive or proactive towards change? ¿Se está contestando? Are you answering yourself? Naamán fue un hombre proactivo. Naaman was a proactive man. Naamán no se puso a llorar, He wasn't crying. entendió el cambio. He understood the change. Wow, es que por eso la Biblia nos dice al principio todo lo que Naamán era. This is why Scripture told us everything. La what Biblia tiene Naaman un was. propósito al decir Naamán era un hombre importante en la The ciudad. Bible had purpose in saying that he was an important Naamán man. no era cualquier persona, era el general del ejército sirio. He wasn't just anybody. He was the general of Además, the army. era muy estimado al rey de Siria. He was very appreciated by the king Y of Syria. además Dios lo había usado. And even God used him. No importa cuántos títulos tengas, Doesn't matter no how many importa titles you cuán have. espiritual tú seas, matter how pero spiritual el you are. cambio va a venir a tu vida y tienes que aprender a The enfrentarlo. change is going to come and you have to face it. Por eso la Biblia se toma el tiempo para dar todos estos detalles. This is why the Bible takes the time to give all these details. Naamán no se puso a llorar, Naaman wasn't crying. no empezó a He quejarse, wasn't complaining. entendió que había sucedido un cambio, He understood that there was a change that que las happened, cosas habían cambiado. that things had changed. Y entonces él empezó a hacer algo, And then he began to do something. a elaborar un plan. He began to build a plan. Y lo primero que él tuvo que cambiar The first thing that he had to change fue su actitud. was his attitude. Diga conmigo actitud. Say attitude. Vamos a leer ahí segundo libro de Reyes capítulo 5 versículos 9 al 13. We're going to see the second book of Kings, chapter 5, verses 9 through 13. ¿Está aprendiendo algo esta mañana? Are you learning something? Yo le voy a recomendar algo. Prenda la grabadora acá su mente. Conéctese con la palabra porque vienen cosas muy interesantes para nuestra vida. Versículos 9 al 13. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro
y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Eliseo era el profeta. So Naaman went with his horses and chariots and stopped at the door of Elisha's house. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el río Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Elisha sent a messenger to say to him, go wash yourself 7 times in the Jordan, and your flesh will be restored, and you will be cleansed. Lea con cuidado. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, o sea el profeta, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. But Naaman went away angry and said, I thought that he would surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God, wave his hand over the spot, and cure me of my leprosy. Y sigue diciendo Naamán: Habana y Farfar, ríos de Damasco, o sea de su ciudad, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Are not Abana and Pharpar, the rivers of Damascus, better than all the waters of Israel? Could I wash in them and be cleansed? So he turned and went off in a rage. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Naaman's servants went to him and said, my father, if the prophet had told you to do some great thing, would you not have done it? How much more then when he tells you, wash and be cleansed? Naamán era un hombre que estaba acostumbrado a dar órdenes, Naaman was the type of man that was used to giving orders. no a que lo ordenaran. He was not used to being ordered. El único que le daba órdenes era el rey. The only one that gave him orders was the king. Entonces, él tenía algo que se llama orgullo, He had something that we call pride, algo que se llama soberbia. something that calls not wise. Sin embargo, para poder recibir el milagro, But in order to receive the miracle, él tuvo que cambiar su actitud. he had to change his attitude. Señores, a veces no recibimos los milagros que Dios tiene preparados para nosotros porque tenemos malas actitudes. Sometimes we do not receive the miracles that God has for us because we have bad attitudes. Malas actitudes. Bad attitudes. Me envían al profeta. They send me to the prophet. Voy a la casa del profeta, le toco la puerta. I go and knock on the prophet's door, Dice Naamán, y yo estoy esperando que el profeta salga, and I'm waiting for the prophet to come out, me ponga la mano, for him to place his hand on me, ore por mí pray for me, y me sane. and for him to heal me. Sin embargo, el profeta lo que hizo es manda al criado, le dice, ve, dile que allá que al general ese que vaya al río, allá al Jordán, se sumerja en el agua y ahí será sano. Nonetheless, the prophet sent his servant to tell him to go wash in the waters. Naamán quería que le hicieran toda una caravana Naaman wanted a whole caravan porque era el general de Siria. because he was the general of Syria. Leproso pero general. He was a leper, but he was a general. A veces hay que cambiar nuestras actitudes, Sometimes we hermanos, need to change our attitudes para poder recibir el milagro que estamos esperando. so that we can receive the miracle that we're waiting Naamán for. se tuvo que someter. Naaman had to submit. Se sometió a la opinión de la criada. He submitted to the ¿Se acuerdan opinion lo of que the leímos al servant. principio? Había una señorita que trabajaba ahí con la esposa de Naamán ayudándole a los quehaceres. Remember what we spoke? There was a servant working with his wife, Y esa joven era israelita. and that woman No was era an de Siria. Israelite. He wasn't from Y Syria. le dice a la esposa de Naamán, ¿sabe qué, señora? Allá en mi pueblo, allá en mi tierra, allá en mi ciudad hay un profeta. And that servant told the wife, there's a prophet in my land. Estoy seguro que si el general va para allá, él va a ser sano. I'm sure that if the general goes, he will be healed. ¿Qué tuvo que hacer Naamán? Se tuvo que someter a la opinión de la criada. He had to Perdón por submit la to the- palabra, pero así dice la Biblia. He had to submit to the opinion of a servant. Se sometió a la opinión de la esposa, He had to- hombres. He had to submit to the opinion of the wife, men. Se sometió a la opinión de la esposa, porque la esposa viene y le da el recado de la muchacha y le dice, sería bueno que lo hicieras. He had to submit to his wife's counsel. Se sometió a la orden del profeta He had to submit to the prophet's order.
y se sometió al consejo de los criados que le acompañaban cuando él estaba haciendo berrinche y decir, ¿cómo me voy a ir a meter a ese río si los ríos de Samaria son mejores? He had to submit to the words of his servants when he was complaining about doing Y it. los sirvientes que le acompañaban le decían, vaya, si el profeta lo está diciendo, usted no pierde nada, vamos, ahí está su milagro. And the servants would tell him, just do it, your miracle is there. Vea, se sometió a la opinión de la criada, a la opinión de la esposa, a la orden del profeta y al consejo de los He had to criados. submit to the servant girl, to the servants of the prophet, and even to his servants that were with him in the journey. En otras palabras, tuvo que renunciar a su soberbia y a su orgullo. In other words, he had to renounce his pride. A veces no recibimos lo que estamos esperando de Dios porque no nos sometemos al proceso, Sometimes we don't receive what God has for us because we don't submit to the porque process. tenemos malas Because actitudes, we have bad attitudes. porque no estamos dispuestos a oír Because we're not willing to hear a otras personas, To hear other la voz de people. la sabiduría, Por la supuesto. voz de Dios. the voice of God. Y queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera. And we want God to do Eso things era lo our que way. Naamán estaba esperando. This is what Naaman was waiting for. El milagro empieza cuando yo entiendo que hay cosas que tengo que cambiar. Miracle starts when I understand Levante that su have to mano y change. diga conmigo, el milagro empieza. The miracle starts. Vamos, diga fuerte, el milagro empieza The miracle starts cuando yo entiendo when I understand que hay cosas que tengo que that there are cambiar. things that have to change. La lepra de Naamán desapareció el día que desapareció el orgullo de su corazón. The leprosy in Naaman disappeared the day that pride disappeared from his heart. Te lo vuelvo a repetir. La lepra de Naamán desapareció el día que desapareció el orgullo de su corazón. Naaman's leprosy disappeared the day that pride disappeared from his heart. Para que las cosas de afuera cambien, tienen que empezar a cambiar las cosas de For adentro. things outside begin to change, the things inside need to change first. Diga conmigo, cambios. Say changes. Ya me estoy animando a hacer toda una serie de cambios porque es muy importante este tema, pero lo que Dios vaya diciendo. Naamán entendió el cambio Naaman understood the change, y él tuvo que cambiar. and he had to change. Y fue el primer paso para su milagro. And it was the first step taken for his miracle. Segundo, The second, o segunda parte de la estrategia, or the second part of the strategy, diseñar un plan. you need to design a plan. Si necesitamos un milagro, If we need a miracle, tenemos que hacer lo que humanamente podemos para provocar el milagro. we need to do whatever humanly we can to provoke the miracle. Te lo vuelvo a repetir, si necesitamos un milagro, If we need a miracle, yo necesito empezar a actuar y hacer I need to begin to act lo que and do humanamente está en mis fuerzas para provocar el milagro. what I humanly can to do to provoke the miracle. Un milagro no se recibe con los brazos cruzados. A miracle is not received with crossed arms. Un milagro no se recibe frente a la pantalla de la sala. A miracle is not received when you're Un watching milagro TV. no se recibe con el teléfono en la mano A todo miracle el día. is not received while your phone is on your hand all day. Un milagro no se recibe acostado en la cama. A miracle is not received while Un laying down. milagro se recibe cuando yo empiezo a preparar el escenario para que Dios actúe. ¿Cuántos dicen A amén? miracle begins Cuando yo me empiezo a levantar y a preparar el escenario, yo le estoy diciendo al cielo, estoy creyendo en lo que tú me vas a dar. Dale un aplauso al Señor por eso. A miracle begins to act when I begin to act upon it. Me gusta mucho el plan de Naamán porque pareciera que inconscientemente lo hizo, pero la Biblia lo está registrando. I love the plan that Naaman designed because he seemed to have done it being unaware of it. Él conocía a Dios. He knew God. Él sabía que Dios respondía. He knew that God answered. Él había visto que Dios le había ayudado en la guerra, He had seen that God helped him in pero war. también él sabía que toda guerra necesitaba una But he estrategia. also knew that every war needed a strategy. Todo milagro necesita un plan. Every miracle needs a plan. Si no trajo en qué anotar, prepare las notas de su teléfono o grabe esto porque está buenísimo lo que Naamán hizo. You need to write this down, what he did, his strategy. You need to write Diga it down conmigo, estoy somewhere. aprendiendo. I am learning. Diga que está a tu lado, estamos aprendiendo. Tell somebody, I am learning. ¿Qué hizo Naamán? ¿Qué plan diseñó Naamán para preparar el escenario para el milagro? What plan did Naaman design? Primero, buscó consejo. First, he found counsel. Mira lo que dice los versículos 4 y 5.
We're going to see verses 4 through 5. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así le ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Naaman went to his master and told him what the girl from Israel had said. Y le dijo el rey de Siria, anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. He told him, go and I will send letters to the king Aram. Me gusta lo que hizo Naamán. I like what Naaman did. Viene la muchacha que les ayuda en la casa The servant comes and tells him, y les dice, si el general va a Israel, allá hay un profeta que lo va a sanar. if the general goes to Israel, there's a prophet that can heal him there. La esposa se lo comunica, The wife lets him know, pero él no reacciona inmediatamente. Él busca consejo. but he doesn't just react, he looks for counsel. Y él dice, voy a ir con mi jefe, con el rey. And he says, I'm going to my boss, the king. Mire, me dijeron que en Israel hay una chica así. En Israel me dijeron que hay un profeta que me puede dar la sanidad. ¿Usted qué piensa? And he told the king, what do you think about this? There's a man or a prophet that can heal me in Israel. El rey le dijo, ve, y hasta te voy a dar una carta para que te reciban rápido en Israel. The king said, go and I will give you a letter so they can receive you in Israel. Primer cosa que hizo Naamán es buscar consejo. The first thing that Naaman did was to seek counsel. Naamán acudió a su autoridad espiritual, a su autoridad terrenal y espiritual, el rey. Naaman seek counsel from his spiritual authority, which was king. Hermanos, la lepra era muy escandalosa. Leprosy was very ¿Tú scandalous. no crees que el rey ya sabía que Naamán estaba leproso? You don't think that the king knew that he La was lepra no leprous? se podía esconder. Leprosy couldn't be hidden. Era algo que no se podía ocultar, no se podía tapar. It is something that you couldn't cover, that you Estoy couldn't seguro hide. que el rey ya sabía que Naamán estaba leproso, estaba enfermo. I'm sure that the king already knew his condition. Hoy escucha la enseñanza. I need you to understand this. No lesson. fue el rey que buscó a Naamán, fue Naamán el que buscó al It wasn't the rey. king that seek Naaman. It was Naaman who seek the king. Fue Naamán el que necesitaba el consejo. It is Naaman who needed the counsel. La lepra no se podía ocultar. Leprosy could not be hidden. Les voy a decir esto como un consejo con todo el amor de mi corazón, pero sabes que los pastores hay cosas que vemos que no puedes ocultar, pero que no has pedido consejo para que las superes. I'm going to tell you with a lot of love. There's things that as pastors we see, but you do not come and ask counsel so you can overcome them. Sabes que hay cosas que no puedes ocultar. You know that there's things that you cannot hide. Sabes que hay estilos de vida que no se pueden ver a simple vista. There's lifestyles that you can see just by looking at you. Y que yo digo y le digo a mi esposa y nos platicamos, si esta persona viniera a pedir un consejo, no viviría como vive. And things that we say with us, if only they would seek counsel, they estoy would live enojado. this way. I'm not mad. Es el cariño que les tengo, que si usted recibiera un pequeño consejo, ya hubiera superado su estilo de vida. This is love. It is a counsel or it is advice you could have already received and changed the way you live. Pero ¿sabe qué es? But you know what it is? Cuando usted tiene un problema, When you have a problem, sabe que necesita consejo you know that you need counsel, y no lo busca y no lo pide. and you don't ask and you don't look for it. Ay, qué vergüenza. No, no es vergüenza. You say, oh, it's so shameful. Es soberbia disfrazada de vergüenza. It is unwise and then disguised in shame. En 20 años de pastorado, In 20 he years to be a oído pastor, lo que tú no te has podido imaginar I have heard so many things that nobody de would las mention personas. of people. Y aún después de los años hay gente que nos busca y nos dice, si no hubiera sido por su consejo, pastores. And there's people that still seek us and say, if it wasn't for your counsel, pastors. Porque yo me quité la soberbia y me quité la vergüenza de sacar una cita con ustedes. Enfrenté esa situación y cambié mi vida. Because I took away my pride so that and my arrogance so that I could change my life. ¿Sabe que en ese tiempo tener lepra era una vergüenza? You know how many times there you could Sí. have been with that pride? Lea la Biblia. En ese tiempo la lepra era una vergüenza. At that time, leprosy was shameful. Te sacaban de las comunidades. They would take you out of the community. Te hacían vivir lejos de la ciudad. They made you live far away from the city. En Israel te apedreaban.
In Israel, they will kill you. They will Eras stone you. inmundo. La vergüenza era una señal de que estabas en pecado. The shamefulness was that you were in sin. Sin embargo, Naamán dijo, yo voy con el rey, necesito un consejo, no sé qué hacer, necesito un consejo. But Naaman said, I'm going to the king. I need advice. Primera estrategia del plan, busca consejo. Dile al que está a tu lado, busca The consejo. first strategy of the Dile, plan is no to seek eres tan counsel. sabio como piensas. You're not as wise Dile, as you no think te lo you sabes are. todo como tú piensas. Busca know everything. consejo. You need to Vamos, look for levanta tu counsel. mano y di conmigo, voy a buscar consejo. Say, I'm going to look for Cuando no counsel. sepa qué hacer, When I don't know what to voy a do, buscar gente sabia I'm going to look for que me wise dé una people opinión. that can give me an opinion. Primer cosa, Naamán buscó el consejo de alguien más sabio que él. The first thing is that he seek the counsel of someone wiser than him. Como dicen por ahí, sé que estoy en zonas de turbulencia, I'm in turbulent zone. pero en el tercer punto, usted va a sentir la bendición de Dios hasta los calcetines. Así es que aguánteme, sí, estamos aprendiendo. Segunda cosa, en la estrategia, en el plan de Naamán. The second Número thing, 1, pidió consejo. the first one was he seek advice. Número 2, Number 2, preparó honra. he prepared honor. Preparó honra. He prepared honor. Versículos 5 y 6. Y le dijo el rey de Siria, anda ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. By all means go, the king of Aram replied. I will send a letter to the king of Israel. So Naaman left, taking with him 10 talents of silver, 6,000 shekels of gold, and 10 sets of clothing. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe que por ellas yo te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. The letters that he took to the king of the Israel read, with this letter I am sending my servant Naaman to you so that you may cure him of his leprosy. El rey de Siria le dice, te voy a dar las cartas, vas a tener paso libre The king of Syria says you're going to be able to go with these letters a Israel. to Israel. Pero antes de agarrar su equipaje, But before he can get his luggage, él preparó una ofrenda de honra. he prepared an offering of honor. Dice que llevaba oro, It says that he took gold, llevaba plata that he took silver, y llevaba vestidos finos and he took fine clothing para honrar al rey de Israel. to honor the king of Israel. Diga conmigo, estoy aprendiendo. I am learning. Dios no cobra los milagros. Nunca se atreva a decir, Dios está cobrando. God does never charge us for a miracle. Y tampoco nosotros le podemos pagar a Dios los milagros. And we can also never repay God for a miracle. Usted está en una iglesia sana, You're in a heal. le hemos tratado de cuidar el corazón, We're trying to heal your heart, pero sí necesitamos seguir aprendiendo. but we do need to continue to learn. Y necesitamos aprender a honrar a Dios. And we need to learn how to honor God. Aunque Dios no cobra los milagros, Even though God does not charge for miracles, ni tú le puedes ni yo le podemos pagar a Dios por un milagro. and we can never repay God for a miracle, Los diezmos y las ofrendas the tithes and offerings son para que tú tengas el cielo abierto en el momento que tú lo is to keep necesites. the heavens open at the moment that you need it. Ese sobrecito que está frente a ti That little envelope is before you. tiene un espacio adentro para que pongas tu petición. It has a space so you can put your petition. Porque tus pastores han entendido que la ofrenda, el diezmo que tú pones ahí es a favor de lo que tú estás pidiendo. Por eso se abrió ese espacio. Your pastors understand that what you're giving is for something that you are requiring. Porque cuando tú honras a Dios, When you honor God, Él te va a honrar a ti también. He's also going to honor you. Como te estoy enseñando, And since I'm teaching you, tú tienes un Dios de honra, you have a God of honor. no tienes un Dios limosnero. You don't have a beggar God. Es que si no te lo digo yo, ¿quién te lo dice? If I don't tell you, who else Si no is te lo gonna tell enseño you? yo, ¿quién te lo va a enseñar? If I don't teach you, then who else is going to teach you this? Tú tienes un Dios al que se le honra, You have a God who you need to no honor. un Dios limosnero. You don't have a beggar God. Naamán pidió consejo, Naaman asked for counsel. pero siguiente paso, But the voy a next step, honrar
al lugar a donde me están enviando. He says, I'm going to honor Voy the a place where llevar they're sending me. honra al rey. I'm going to give honor to the Y king. yo te voy a invitar que en tu casa leas todo el pasaje y te vas a dar cuenta que aún llevaba honra para el profeta. I invite you to read the whole scripture, but you're going to see that he even took an honoring for the prophet. Cuando yo honro a Dios con mis bienes, When I honor God with my goods, Él me honra. he honors me. El cielo se mantiene abierto para cuando yo lo The necesite. heavens stay open when I Lo need them, necesite. whenever I need them. Si estamos preparando el escenario para el milagro, If we are preparing the scene for the miracle, yo te voy a pedir I'm going to ask you que prepares tu ofrenda de honra for you to prepare para your el que produce offering los milagros. of honor to the one that produces miracles. Y este es un principio que tus pastores han practicado desde antes de casarse. This is a principle that your pastors have practiced Por eso te before lo puedo marriage. enseñar con pruebas y diciéndote es que esto no falla. I can even prove it to you with results. This does not fail. Yo creo que tú sabes que la palabra que te damos no es para engañarte, es para I bendecirte. think that you know that the word Y that we aún te give you tengo is que to bless enseñar you. estas cosas para que tengas el cielo abierto, teach you so la you can have open honra, heavens, el diezmo, honor, la ofrenda, offerings, las promesas, las promises. primicias. Todo lo que tú le traigas a Dios va a ser para que las ventanas de los cielos siempre estén abiertas. Everything you bring God is for the heavens to always be open. Por eso le dije que estaba en zona de turbulencia. Para la honra. This was a turbulent zone. Primero Naamán va por un consejo. First Naaman goes for an Después prepara la honra He para donde lo prepares- iban a enviar, donde lo estaban enviando. prepares an honor to where he's Y going. tercer cosa, Naamán entendió la sobrenaturalidad. Then Naaman had to understand the supernatural. Versículo 10 y 11. Verses 10 through 11. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Then Elisha sent a messenger to say to him, go wash yourself 7 times in the Jordan, and your flesh will be restored and you will be cleansed. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía, para mí saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. And Naaman went away angry and said, I thought that he would surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God, wave his hand over the spot and cure me of my leprosy. Wow, Naamán necesitaba el milagro, Naaman needed the miracle, pero había cosas que Naamán necesitaba entender. but there were things that Naaman had to understand. Había cambiado su actitud, cambió el orgullo. His attitude changed. Él no his pride batalló changed. con la honra, él sabía, el rey no le dijo tienes que honrar a donde yo te estoy enviando, eso lo tenía claro, It wasn't difficult for him to prepare an offering. He had it very clear. He pero had to do it. batallaba con la actitud y cambió su actitud. But he was struggling with attitude and he changed it. Y luego cuando estuvo frente a lo sobrenatural, también batalló con la sobrenaturalidad de Dios. And now when he was facing the supernatural, he was having a hard time with that. Él pensaba que iba a ser como siempre el profeta lo hacía. He thought that it was going to be the same way the prophets always do it. Pero él tiene que entender que la palabra del profeta era la palabra de Dios. He had to understand that the word of the prophet was the word of God. Él tuvo que entender sobrenaturalidad. He had to understand the supernatural. En el nombre de Jesús yo declaro que esta casa siempre va a estar lista para lo sobrenatural. Lo sobrenatural rompe las leyes del tiempo. Lo sobrenatural rompe las leyes del espacio. Lo sobrenatural rompe las leyes terrenales. Lo sobrenatural estará presente en nuestra casa. ¿Cuántos lo pueden decir amén? Dele un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Naamán tenía una idea de lo que era lo sobrenatural, Naaman had an idea of what was the supernatural. pero le cambiaron la estrategia. They changed the strategy on him. No te voy a poner la mano, ve y lávate en el río. I'm not going to place my Y hand no va a go ser a wash la yourself. primera, 7 veces te tienes que zambullir It's ahí. not the first time. It's going to be 7 times for you to do it. Y le dicen, ¿quieres el milagro o no lo quieres? And they say, do you want this Pregúntale miracle al or que está a not? tu lado, ¿quieres el milagro o no lo Ask quieres? somebody, do you want the miracle or ¿Quieres el not? milagro o no lo quieres? Hay que cambiar la mentalidad frente a lo You sobrenatural. need to change your mentality on the supernatural. Escucha esto. Listen to this. Dios no hace ningún milagro igual. God does not do the same miracle the same. A ver. Póngame atención acá.
Escucha esto, Dios no hace ningún milagro igual. God does not repeat miracles in the same manner. Él puede sanar las mismas enfermedades, pero las sana de manera He can diferente. change all the same illnesses, but he Él changes them cambia el differently. corazón de las personas, pero lo hace de manera He diferente. changes hearts, but he does it Él differently. multiplica lo poco que hay en tu mano, pero siempre lo hará de forma diferente. Entonces, como tenemos un Dios que todo lo hace diferente, yo solamente tengo que decir, aquí estoy haciendo lo que me estás diciendo, hazlo como tú quieras. Vamos, dale un aplauso al Señor esta mañana. No sé cómo lo vas a hacer, no sé a quién vas a usar, no sé de qué manera, pero aquí estoy confiando en ti. I don't know how you're going to do it or who you're going to use, but I am here trusting in you. El último milagro que viste en tu vida The last miracle that you saw in será your muy life diferente al que veas en los días que is going to be very vienen. different in the coming days. Porque Dios no hace ningún milagro igual. Because God does not do the same miracle in the same Solamente manner. nos tenemos que mantener We just need to expectantes. be expectant. ¿Qué vas a usar? What are you going to use? ¿A quién vas a atravesar en mi Who are you going camino? to bring in my road? ¿Qué puerta vas a abrir? What door are you going to open? ¿Qué cosa va a venir? What thing is coming? ¿Quién me va a llamar? Who's gonna call ¿Qué me? correo electrónico voy a recibir? What email am I ¿A quién me gonna voy get? a topar en el am I gonna HIV? No sé face tú in cómo HIV? lo vas a hacer, I don't know pero how yo you're gonna sé do it. que mi milagro viene en camino my y miracle estoy is coming. expectante, lo estoy esperando. And I am waiting and expecting on it. Diga conmigo, necesito un plan para mi milagro. Tell somebody I need a plan for my miracle. Diga fuerte, necesito un plan I need a plan para mi milagro. for my miracle. Naamán pidió consejo, Naaman asked for counsel. Naamán preparó honra Naaman prepared an offering. y Naamán se preparó para lo sobrenatural. And Naaman prepared himself for the supernatural. Si necesitas un milagro en tu matrimonio, If you need a miracle in your marriage, ¿qué vas a empezar a hacer para provocar el milagro? what are you going to start doing to provoke that miracle? Si necesitas un milagro en tu economía, If you need a miracle ¿qué in vas the a empezar a economy, hacer para mejorar tu what are you economía? going to start doing to better your economy? Uy, aquí Dios me acaba de mostrar un hombre que no le está alcanzando el dinero, no estás llegando a fin de quincena. God is showing me a man that is not having enough money to reach the end of the week. Necesitas una estrategia, necesitas un plan. You need a strategy. You need a plan. ¿Qué vas a hacer para superar eso humanamente? What are you going to do to overcome that human ¿Qué voy a hacer para que cambie mi matrimonio? ¿Qué voy a hacer para que cambie mi economía? ¿Qué voy a hacer para que cambie el ambiente familiar? What am I going to do to change ¿Qué voy my a hacer marriage para que economy? cambie mi espiritualidad? What am I going to do to change my spirituality? ¿Qué voy a hacer frente a los cambios que me están esperando y que ahora el pastor me está diciendo que van a venir en el futuro? ¿Cómo me voy a preparar? How am I going to prepare to face those changes that are coming in the future? Necesitamos un plan. We need a plan. Y así Naamán viene preparando So Naaman becomes prepared, todo el escenario para su milagro. the whole scene for his life. Luis, acompáñame ahí en el piano. Porque la tercera parte de esta estrategia The third part of this strategy, es donde Dios actúa. this is where God acts. Dios no actuó desde el momento en que Naamán tenía lepra. God did not act from the moment that he received leprosy. Hubo todo un proceso. There was a whole process. Esperar el tiempo. He needed to wait the time. Diga conmigo, voy a esperar el tiempo. Say, I'm going to wait for the time. Voy a esperar el tiempo. I'm going to wait the time. Versículo 10 y luego el 14. Verse 10, and then we're going to go to 14. Nada más esos dos. Versículo 10 y luego el 14. Verse 10, and then we're going to jump to 14. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Elisha sent a messenger to say to him, go wash yourself 7 times in the Jordan, and your flesh will be restored, and you will be cleansed. Versículo 14. Cuando Naamán había superado todos sus problemas, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio.
So he went down and dipped himself in the Jordan 7 times, as the man of God had told him, and his flesh was restored and became clean like that of a young boy. Todo milagro Every miracle lleva un proceso has a process, y todo proceso and every process requiere tiempo. requires time. Mira, te lo voy a volver a repetir. Todo milagro Every miracle necesita un proceso needs a process, y todo proceso and every process necesita un tiempo. requires time. En lo que leímos de Naamán, ponte a pensar. From what we just read from Naaman, start thinking. La Biblia no dice cuántos días, meses o años, no dice cuánto tiempo llevaba Naamán con lepra, The Bible does not register how long he had leprosy for, pero ahí hay tiempo. but there's time there. Después, en lo que empiezan a ponerse de acuerdo en la casa, But after, when lo they que were la muchacha becoming- dice, lo que la esposa dice y la decisión que toman para ir con el rey. as they were making time to come in agreement and time to go to the king, Diga conmigo tiempo. that's time. Luego cuando fue con el rey, diga conmigo tiempo. And then when he went with the king, that's time. Luego cuando el rey lo manda a Israel, And then when he sent it to diga Israel, conmigo tiempo. say with me time. Y luego el rey lo manda con el profeta. ¡Ay, And then diga the king tiempo! sends him with the prophet, that's time. Y luego el profeta le dice, pues todavía tienes que caminar al Jordán. And the prophet said, you Diga still need to conmigo walk to the tiempo. Jordan, that's time. Y luego no es en la primera, son 7 veces después, papá. And then it takes 7 times, not just once. 7 veces ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diga conmigo That tiempo. is time. Stay with me time. Pero aquí te viene la buena noticia que creo que te va a bendecir y nos va a bendecir a todos. This is the good news that is coming, that is going to bless you and bless everybody. Dios creó el tiempo. God created time. Él no vive en el He tiempo. doesn't live in time. Él creó el He tiempo. created time. Él vive en la eternidad. He lives in eternity. El tiempo Él lo creó para los que vivimos y lo que habita en la tierra. He created time for those that inhabit earth. Pero and Él live no on earth. vive en el tiempo, Él vive en la He eternidad. doesn't live in time. He lives in eternity. Él no mide tus meses y tus años, Él no mide mi tiempo porque Él vive en la eternidad. Measure time because he lives in eternity. Pero cuando Él vio But when he saw que tienes una that estrategia, you have a strategy, cuando Él vio que buscaste consejo, cuando Él vio que sembraste, cuando Él vio que oraste, cuando Él vio que cambió tu actitud, cuando Él ve que invertiste tu tiempo, Él tocará tu tiempo con su eternidad. Él tocará su tiempo con su eternidad. A eso se llama milagro. A eso se llama milagro. Cuando la eternidad toca tu tiempo. when eternity touches your time, that is miracle. Dios creó el tiempo, God created time, pero Él vive en la eternidad. but he lives in eternity. Cuando Él ve que pasaste por todo el proceso y cuando Él ve que tuviste una estrategia, dice: yo no tengo problema, para que en la 7ª vez que Naamán se levante, ahí la eternidad toca su tiempo y sale ese hombre con una piel de bebé. Sale ese hombre con una piel limpia. Cuando la eternidad toque tu tiempo, todo va a When cambiar. eternity touches your time, everything changes. Pero necesitas prepararle una estrategia a tu milagro. But you need to prepare a strategy for your miracle. Estamos en la segunda parte de este año, el año de la gloria de Dios. We're in the second part of this year, the year of the ¿Cuántos glory lo of pueden God. creer? El año de la gloria de Dios, el año 2026. Hemos visto cosas poderosas, hemos oído cosas poderosas, pero te manda a decir Dios: todavía no has visto todo lo que tienes que ver este año. Todavía no has visto lo que tienes que ver este año, el año de la gloria de Dios. Still have not En seen la what this year segunda has. mitad de este año manda a decir el Señor: tocaré tu tiempo con mi eternidad. La segunda parte de este año, tocaré tu tiempo con mi The second part, I eternidad. will touch your time with eternity. Pero entonces tengo una tarea. But I have work. Mañana Tomorrow, empieza a hacer un plan. you begin to do your plan. Escucha esto. Listen to this. Esto no es una predicación para que te emociones. Te estoy enseñando. This is not a lesson to for you to Mañana get necesitas emotional. agarrar un cuaderno Tomorrow you need to get a notebook y escribir and write lo que vas a hacer con tu vida. what you're going to do with your life. Porque ahí está el plan.
because the plan is there. Porque cuando tú le presentas a Dios un plan, Because when you present God a plan, estás provocando el cielo. provoking the heavens. Cuando tú le escribes a Dios un plan, estás provocando el cielo, estás provocando los ángeles, estás provocando al Espíritu Santo, estás provocando la corte celestial. Agarra un cuaderno y escribe. Of the heavens. Get a notebook and write. La última vez que estuvimos con la profeta Marta, The last time we were with the prophet Martha, él me dice: tienes un cuaderno. he says, you have a notebook. Ahí están todos los planes. I see No all the los has plans. llevado a cabo porque piensas que la gente no te va a entender. Piensas que la gente no va a entender esos planes, people are not pero gonna lleva a understand cabo your esos planes. Y le digo llorando: hay un cuaderno. Yo tengo un cuaderno. Ahí está escrito todo lo que Dios me ha dado para esta casa, para este ministerio. Está escrito. Yo estoy creyendo que la eternidad va a tocar mi tiempo. Yo estoy creyendo que la eternidad va a tocar esta casa. Y esta casa se llenará de la gloria de Dios. Esta casa se llenará de la gloria de Dios. This house will be filled with Pero the glory of necesitas God. un plan. But you need a plan. Si estás creyendo esta palabra, mañana vas a ir a comprar un cuaderno especial. No para que anotes otras tonterías. Ahí vas a anotar lo que estás esperando de Dios y lo que estás esperando de la vida. You're going to get a notebook and write everything you're waiting for in life. Y es la muestra que le vas a estar dando a Dios. That is what you're Te going to be showing estoy to God. creyendo. I am believing Te you. estoy creyendo. Mira, aquí están mis planes. Aquí están mis sueños. Te estoy creyendo. I am believing. Here are my plans, my dreams. I am Es que believing la you. gloria de Dios se provoca. The glory of God is Es que al provoked. cielo se le provoca. Y humanamente tú vas a hacer lo que humanamente está en tus fuerzas y en tus manos. Preparar el escenario, preparar la pista para que la eternidad venga y toque tu tiempo. You're going to prepare the scene so the eternity can touch your time. Si tú entendiste esta palabra esta mañana, ¿qué te parece si oramos juntos y le decimos a Dios: yo estoy creyendo que grandes cosas tienes preparadas para mí? Si ya tienes sueños